Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor. La primera carta que escribe Pablo a los cristianos de Tesalónica. Estamos en el capítulo 2 del 1 al 8. Saben muy bien, queridos hermanos, que nuestra visita no fue inútil. A pesar de los sufrimientos e injurias que hemos padecido en Filipos, que ya ustedes conocen muy bien, tuvimos valor apoyados en nuestro Señor Jesucristo para predicarles el Evangelio de Dios en medio de fuerte oposición. Nuestra exhortación no procedía de error o de motivos turbios, ni usaba engaños, sino que Dios nos ha aprobado y nos ha confiado el Evangelio. Y así lo predicamos, no para contentar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestras intenciones. Como bien ustedes lo saben, nunca hemos tenido palabras de adulación ni codicia disimulada. Dios es testigo. No pretendimos honor de los hombres, ni de ustedes, ni de los demás, aunque como apóstoles de Cristo podíamos haberles hablado autoritariamente. Por el contrario, les tratamos con delicadeza, como una madre cuida a sus hijos. Les teníamos tanto cariño que deseábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias personas, porque habíamos ganado el amor de ustedes. Queridos amigos, hiponaitereingo, esta carta de Pablo a los cristianos de Tesalónica comienza diciendo: nuestra visita no fue inútil. Ojalá, queridos hermanos, que todo lo que aquí también estamos reflexionando juntos no sea inútil, porque estamos repitiendo el mismo Evangelio de Jesucristo transmitido por San Pablo. A pesar de los sufrimientos e injusticias, porque estaba hablando en Duseyaina, estaba en la con ambas con a upea pere llevando y que se bala. Hemos sufrido mucho en otros lugares, incluso como en Filipos, ¿verdad? Y ustedes conocen muy bien lo que hemos pasado por predicar el Evangelio de Dios en medio de una fuerte oposición. Pero nuestra exhortación no procedía de error ni de motivos turbios, ni usaba engaños, sino que Dios es el que nos está hablando. Queridos amigos, esto es para reflexionar una y dos y tres veces. Con añare qua pe ñande almohada pe oimba etena pero ya no es agua, ya lee todos los días, lleva allí qua. Y después, queridos amigos, algo más lindo. No predicamos para contentar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestras intenciones. Porque ñandela, hoy con ñandela famoso títere lleva. Ñandella ya por solamente lo que nos dicen los demás. No somos capaces de tener criterios y valores. Y catula ñande inteligente terei. Pero si no estamos convencidos, queridos amigos, de lo que queremos, cuál es nuestra hoja de ruta, cuál es nuestro GPS para llegar a nuestro objetivo, entonces ya caneta catete. Nada no hay nunca a nuestro objetivo. Y nosotros, queridos amigos, con nuestra predicación, hey Pablo, no pretendimos honor de los hombres, ni de ustedes, ni de los demás, aunque como apóstoles de Cristo podíamos haberle hablado autoritariamente. Queridos amigos, aquí no es por una cuestión autoritaria, sino que porque estamos convencidos que es el único camino. Peñande yaro añande jome añande la añade nojeta de toda corrupción y de todas cosas negativas. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.